ahora vamos a revisar un recortador en paralelo. Aquí tenemos el circuito más sencillo de un circuito recortador en paralelo. Bien, del lado izquierdo tenemos el voltaje de entrada, del lado derecho tenemos el voltaje de salida. Vamos a revisar el circuito. Primero, para una señal cuadrada, vamos a colocarla aquí. Sería nuestro voltaje de entrada. Como ya revisamos algunas señales alternas, esta señal tiene un periodo que es el tiempo que tarda en transcurrir un ciclo completo. Es decir, sería el tiempo que va desde el punto cero hasta donde termina el ciclo. A la mitad del periodo, en este caso, tenemos el semiciclo positivo, que lo podemos interpretar como una fuente de voltaje con un valor constante durante este tiempo, con un valor B positivo. Y tenemos el semiciclo negativo, que va de la mitad del periodo al final del periodo, que también es un valor constante, en este caso de un voltaje negativo. Bueno, vamos a analizar el circuito primero para el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo quedamos que podíamos conectar aquí, donde dice BI, una fuente de voltaje con el polo positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Es decir, generaría esta polaridad que estamos viendo aquí, positivo y negativo. Bien, con esta polaridad revisamos cuál va a ser la situación del diodo. Si observamos, tenemos el negativo conectado al cátodo y el positivo conectado al ánodo. Por lo tanto, este diodo va a estar en polarización directa y va a conducir. Si nosotros lo tomamos como un diodo ideal, lo que vamos a tener es un cortocircuito. ¿Sí? Va a haber una conexión aquí. Bien, teniendo este cortocircuito, se puede ver que el voltaje de salida en el semiciclo positivo va a ser 0. ¿Sí? Bueno, esta sería la señal de salida. Vamos a ponerla aquí. Entonces, en el semiciclo positivo, el voltaje de salida es 0. Bien, después, concluido el ciclo, el semiciclo positivo, el voltaje cae instantáneamente hacia un valor negativo. En ese caso, cambiaríamos la polaridad del voltaje de entrada. Ahora el positivo sería aquí abajo y el negativo sería aquí arriba. Bien, ¿qué va a pasar en esta situación con el diodo? Bueno, déjenme darle deshacer aquí. Ok, vamos a cambiar la polaridad. El positivo va a ser aquí abajo y el negativo va a ser aquí arriba. Bien, en ese caso revisamos cuál va a ser la situación con el diodo. Tenemos la terminal positiva conectada al cátodo, que es el negativo, y el negativo conectado al ánodo, que es el positivo del diodo. ¿Sí? En esta situación, el diodo va a estar polarizado de forma inversa y vamos a tener un circuito abierto. Vamos a quitar el diodo. Vamos a tener un circuito abierto. ¿Y cuál va a ser el voltaje que se va a reflejar aquí en la salida? Aquí vamos a tener conectada esta señal, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos este voltaje que está aquí. Aquí no va a haber caída de voltaje en la resistencia porque tenemos abierto el circuito. Por lo tanto, el voltaje que vamos a medir aquí es exactamente el voltaje que estamos aplicando a la entrada, sin corriente porque no hay un circuito cerrado. Entonces, en el semiciclo negativo tenemos aquí la señal. Ya la habíamos puesto, vamos a volverla a poner. ¿Sí? Bien. Ahora, este circuito recortador puede trabajar con cualquier forma de señal
siempre y cuando esté dentro de los voltajes que soporta nuestro diodo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos poner una señal triangular y va a ocurrir exactamente el mismo comportamiento que habíamos tenido con la señal cuadrada. Semiciclo positivo, al tener voltajes positivos, polariza esto de forma directa, se vuelve un corto y la salida es cero. Semiciclo negativo, polariza el diodo de forma inversa, se abre y el voltaje que tenemos a la salida es el voltaje que tenemos en la entrada, ¿sí? Y esta sería la señal. Entonces es el circuito recortador más sencillo. En este caso recortamos los semiciclos negativos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros invertimos el diodo? ¿Sí? Vamos a girarlo aquí. ¿Qué pasaría en esta situación? Bueno, vamos a analizarlo con la señal triangular. En el caso de la señal triangular tendríamos positivo y negativo. Y tenemos el positivo de la fuente conectado al cátodo, digamos al negativo del diodo, y el negativo de la fuente conectado al ánodo. Por lo tanto, el diodo estaría polarizado inversamente, estaría abierto. ¿Sí? Vamos a quitarlo un momento. Por lo tanto, el voltaje de salida que tendríamos nosotros sería el voltaje que tenemos en la entrada. ¿Sí? Vamos a borrar esto para no confundirnos. Y vamos a dibujar esto aquí. Bien, entonces ya vimos que en el semiciclo positivo el diodo se polariza de forma inversa y tenemos la salida positiva. Ahora vamos al semiciclo negativo. Quedamos que se invierte la polaridad. A ver, vamos a hacerlo de esta forma. Seleccionamos aquí y giramos 180 grados. Bueno, ahora esta es la polaridad, ¿sí? En el caso de nuestro diodo, quedaría polarizado de forma directa. Necesito un diodo. Ahí está. A ver, invertimos el diodo, invertimos la polaridad. Ahora tenemos negativo con negativo, positivo con positivo, por lo tanto el diodo se comporta como un cortocircuito, porque está polarizado de forma directa. ¿Sí? Vamos a dibujarlo aquí. Bien. Por lo tanto, en el semiciclo negativo, la salida va a ser cero. Ahora sí, vamos a dibujar la señal como debe de ser. Ok. Quedamos que en el semiciclo positivo era un circuito abierto, por lo tanto la salida era igual a la entrada. Y en el semiciclo negativo, el diodo se polariza de forma directa, se comporta como un cortocircuito, por lo tanto, esta parte de la señal desaparece, la recortamos. ¿Sí? Vamos a recortarla aquí en el programa. La recortamos, no está. ¿Sí? Bueno, este sería el circuito recortador más sencillo considerando diodos ideales. ¿Qué pasaría si no consideráramos diodos ideales? Bueno, lo que ocurriría es que aquí no tendríamos 0, sino tendríamos una fuente de voltaje de 0.7 volts. Es decir, que aquí tendríamos una ligera parte, a lo mejor aquí como lo estoy poniendo está demasiado grande, pero tendríamos un voltaje muy pequeño de 0.7 volts. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar en otro video un circuito recortador más complejo.